Momento de invitado, un lujo nos damos. El autor de este libro, atención, que está caliente todavía. Él dice que no, que salió en junio. Para mí está caliente todavía. Salió en junio, viejo. Está dentro de la novedad. Fernando García, autor de este libro, periodista, escritor, editor y gestor cultural. Una enorme trayectoria escribiendo para medios nacionales e internacionales y entrevistando a unos nenes impresionantes que ya nos va a pasar a contar. No son Filipos. No son Filipos. Bien, seguimos. Bien, excelente. ¿Cómo le va? Bienvenido. Antes que nada, muchas gracias. Gracias por no haberse retirado, porque nos ha pasado. No, pasé un poco de frío ahí atrás. ¿Pasó frío? Bueno, sí, a veces pasa. Pero no se queje que hemos pasado mucho calor también en este estudio. El verano fue bravo, ¿eh? Están los cuatro climas acá. Están Sí, los cuatro... es cierto. Hemos hecho programas hasta con turbo, así que no se queje. Bueno, bienvenido. Cuéntenos acerca de esta maravilla, cómo entrevistar a una estrella de rock y no morir en el intento. Bueno, es una antología de entrevistas que yo hice entre el año 92 y el 2010 a estrellas de rock internacionales para el diario Clarín. Sí. Y bueno, hubo como... me surgió la idea de reescribirlas y desgrabarlas enteras de nuevo. Termina siendo como una especie de relato de lo que es el encuentro de un periodista argentino y latinoamericano con esas estrellas que te dan 15 minutos. Claro. Que por ahí vienen, viste acá, después de viajes de Bangkok, de Filipinas, de no sé dónde, quemados. Habiendo dado miles y miles de entrevistas. Sí, y es un encuentro que termina siendo medio surrealista, ¿viste? O cuando uno viaja y vas a ver, no sé, a mí me tocaron, no sé, a los Kiss desmaquillados, ¿entendés? No, quiere que traigan a los verdaderos, viejo. Un desayuno, claro, con Paul Stanley en Nueva York. Son situaciones medio... ¿Y qué onda con eso, bro? Porque uno ve los rockstars, ¿no? Ve esos tipos que son muy grandes y que cuando suben al escenario obviamente están en personaje y uno cada vez que los ve, los ve en personaje, porque claro, los ve en público. ¿Qué onda, por ejemplo, con los Kiss cuando no están maquillados? ¿Son tipos absolutamente... ¿Es un oficinista? No, ninguno es un oficinista. O sea, ninguno son oficinistas. O sea, todos tienen un carisma, algunos más que otros, y irradian una energía especial. O sea, estar sentado frente a Lou Reed no es lo mismo que estar sentado, no sé, con un tipo en el banco que le vas a pedir algo, qué sé yo. Mañana vaya por allá a pedir un préstamo porque no se lo van a dar, ¿eh? No, bueno, qué sé yo. Obviamente no son personas, pero quiero decir... tienen una carga de energía muy, muy especial, ¿no? Y esos encuentros son raros y singulares, qué sé yo. Bien. Manu, ¿qué usted quiere preguntar? Sí, por favor, me muero de ganas. Bueno, Fernando, leí el libro, la verdad me gustó mucho. Estuviste con personas muy, pero muy grosas. Me gustaría que cuentes un poquito una anécdota. Entrevistaste a David Bowie y no te funcionaba el grabador. Qué lindo momento para que te falle, ¿no? Lindo momento. No, pero aparte imagínate, si uno se pone nervioso cuando entrevista a alguien acá cercano, imagínate la sensación, los nervios, estás frente a David Bowie y no te anda el grabador. Contame un poco cómo fue ese momento. Sí, David Bowie, bueno, primero que llegó 2 horas tarde a la entrevista. Yo lo esperaba en el vestuario del estadio Ibirapuera de San Pablo. Lugar rarísimo para hacer a David Bowie, o sea, viste... Lo contrario de todo lo que me sale de David Bowie, glamour, qué sé yo, no, nada, o sea, un vestuario... Vestuario con olor a chivo, ¿no? Contás un poco... No, con olor a algo porque había una señora que pasó el lampazo primero. Es una cosa horrible. Y me acuerdo que él llegó y miró así y dijo, terrific. Y la verdad que era encantador, bueno, es la única vez que lo vi, no es que digo era encantador porque nos juntábamos a tomar el té. Y yo había probado el grabador. Antes de empezar había tenido tiempo suficiente para probar el grabador y demás. Y empezamos a hablar, él bárbaro, contestando las preguntas. Me acuerdo que fumaba Marlboro Lights y lo tenía colgado así. Y hablaba muy parecido a Pierce Brosnan, ¿viste el actor? Pero muy parecido, muy parecido. Y estaba hablando y de repente siento un sonido raro. Y miro de reojo y veo que él no giraba, ¿viste? No. Era un grabador de mini cassettes que yo usaba. Y vio que no giraba. Y entonces no pude evitar hablaba con él y de reojo miraba el grabador. Era una situación, ¿viste? Y él se dio cuenta. Entonces me preguntó si pasaba algo y medio que no le pude mentir. Y entonces me dice, a ver, y agarra el grabador, lo agarró, se lo puso a mirar. Además me recordaba, yo estudié en industrial, me hacía acordar a los profesores del colegio que en esa época, cuando yo tengo 1000 años, entonces se podía fumar en el aula, los profesores fumaban. Y era como un electrotécnico con el cigarrillo, ¿no? Mirando así. Y le saca las pilas, la pone de nuevo y me devuelve funcionando.
¿Viste? Ah, Como, crack, como- crack, claro, como Qué Maradona, que le grosso. tirás, viste, Maradona le tiras una banana y te hacía, no sé. Qué grosso. Y me lo vuelve funcionando y bueno, y sigue la entrevista y al rato siento de vuelta y no decidí no Claro. darle más bola al grabador y nada, lo que hice fue cuando terminó la entrevista salí corriendo y me tiré a escribir todo lo que recordaba Claro. así inmediatamente y eso, pero fue muy rara la situación de ver a David Bowie con mi grabador no haciéndolo con las pilas. Grosso, grosso. Hernancito. En el libro titulado Si no morir en el intento, hay una anécdota muy linda que tenés con Paul McCartney acá siguiéndolo por la Sí. autopista. ¿Lo ponés solamente por ese tipo de anécdotas o porque te convidan también del estilo de vida de los rockstars? No, qué sé yo, el título es como una parodia de lo que podría ser un manual de autoayuda o un manual para entrevistar estrellas de rock de este tipo de dimensión, ¿no? Aunque podrían entrar algunas nacionales también, pero yo prefería hacer como el panorama internacional. Sí, como salir con vida quiere decir sacar una buena entrevista de eso, cómo es tener 15 minutos. Porque en el libro me decidí a contar todo el backstage, ¿no? de las situaciones, no la entrevista pura por ahí, sino la situación. El clima, todo lo Claro, elegí, ahí hay 13, me quedaron afuera también otros nenes. Me quedó, no sé, Eric Clapton, lo dejé afuera, qué sé yo. Pero porque elegí las que tenían algún... Sí, Clapton, o sea, no, hoy no entrás. descartaste de Eric Hoy no, Clapton. hoy no ¿Cuál entrás. fue el criterio de selección? Porque claro, El es criterio de difícil. selección fue que tuvieran alguna situación para contar, Ok. además de que fueran buenas entrevistas. Bien. Que yo eran las que recordaba que eran buenas. Y en algunos casos el criterio de selección fue que perdí lamentablemente el cassette y cuando quise volver a... Porque algunas salieron muy cortas en el diario, por razones lógicas. Claro. Y cuando quise, por ejemplo, Brian Eno, quería ponerlo y no encontré el cassette y bueno, no, con lo que había escrito no me daba. Pero traté de que tuvieran algo para contar, ¿entendés? O sea, viajar en avión con Bon Jovi, perseguir a Paul McCartney. ¿Viajaste pero qué? ¿Sentado al lado? Claro, en el jet privado de él, que casi... Es buenísimo. casi A eso pensé que hacía referencia No, cuando decía, eso es no verdad, morir porque en el casi- intento. Pará, es verdad porque hubo turbulencia. Disculpame, ¿pediste pollo o pasta? no me acuerdo. Pero hubo turbulencia, iba de Santiago de Chile a Córdoba. ¡Qué locura! Hubo una turbulencia bastante fulera y me acuerdo que una azafata pasó y dijo, oh my god. Y que es lo peor que puede decir una azafata en un avión, ¿no? Claro, no digas sí, no nada. diga nada. Si tiene miedo a la zapata. Naturalidad, Sí, no pasa nada, no pasa nada. Claro, chicken or pasta y chicken or no pasta. digas más nada. qué sé yo. Pero bueno, busqué que ponen situaciones narrativas interesantes que las que yo pudiera como volver sobre mis pasos y contarlo con la perspectiva del Qué tiempo, bueno. ¿no? Eso. Uno, Catalito. uno se imagina como en el mundo del rock que a la hora de entrevistarlos serían como personas difíciles. Son personas difíciles. ¿Hay un punto en común o cada persona a la hora de entrevistarlo es un mundo distinto? No, cada uno es un mundo distinto en el sentido de que tenés que entrevistarlo desde lo que hizo. Lo que hay en común en estos casos, en los casos nuestros, es eso, que tenés muy poco tiempo y que nadie tiene ganas de hablar con vos realmente. O sea, no están esperando, uy, qué bueno. A lo sumo algunos son más amables o hay que tratar de seducirlos de algún modo con preguntas que ¿Y quién tuvo muy mala onda? Si Noel uy, Gallagher. Ah, muy mala onda. Noel Gallagher. ¿Sí? Sí, Noel Gallagher. ¿La pasaste mal? No sé si la pasé mal, pasarla mal la pasé con Johnny Rotten, que fue una entrevista tipo paparazzi, porque yo me metí en el hotel, no había ninguna entrevista concertada, y me hice pasar por fan, y en un momento saqué el grabador y lo puse así arriba de la mesa y... Y naturalidad, hiciste la de la zapata. No pasa nada. no pasa nada. Sí, no. Bueno, eso fue duro, y la de Lou Reed también fue bastante... Ahí quiero detenerme un minuto, perdón, en Lou Reed, porque vos lo fuiste a entrevistar a un tipo con mucha presencia, un tipo Sí. muy oscuro, y él a lo largo de toda la entrevista te dice como, ¿qué querés saber? Al principio de la entrevista, o sea, primero no entré a la habitación de él solas y él caminaba de un lado a otro, no registró mi presencia y cuando se sentó ni siquiera me saludó. Yo empecé a hacer las preguntas. Claro, empecé a hacer las preguntas. Además, Lou Reed, o sea, yo había pasado toda la noche sin dormir porque las preguntas no me convencían, ¿viste? Tachaba, reescribía. Y las primeras 3 preguntas que le hago, él no respondía nada y él me preguntaba a mí eso que dijo Manu, what do you want to know? O sea, ¿qué es lo que querés Claro. saber? Una pregunta como, viste, muy profunda y a la vez una cosa que vos decís, ¿qué le digo a este Claro, tipo sí, ahora? sí. Hasta que se quebró de algún modo la situación y empezamos como a conversar, ¿no?
Pero bueno, Noel Gallagher yo en el libro pongo que es el inventor de Twitter, porque las respuestas no suman más de 140 caracteres. Qué lindo, qué agradable. Era la eso, apatía absoluta y no había manera de sacarlo de ese lugar, no había forma, no había Y forma. tratás de pensar, porque como viene de todos los países del mundo, de millones de entrevistas, tratás de buscarle la vuelta, la creatividad, algo en la pregunta para ser distinto. Sí, trato de que sean buenas preguntas y no hacer lo que muchas veces veía que algunos hacían, que era agarraba la gacetilla y repreguntaban sobre lo que decía la gacetilla. La gacetilla que se arma, viste, así, el tipo tiene un textual donde dice, estoy muy feliz con el resultado de este álbum, creo que es el mejor. Y tipo, ¿cómo te sentís respecto a este álbum? Y bueno, no, tratar de hacer preguntas. Pero bueno, muchas veces estás con gente quemada realmente, Difícil, ¿no? Zucca, te quiero contar un pequeño detalle, pero acá el señor estaba hablando por teléfono desde su casa con Bono, tranqui, con Bono, el cantante de YouTube. Sí. Se corta Llamame al fijo, le dijo. Se Bono, corta el llamame. teléfono, el teléfono. Ahora Fernando lo va a contar mejor, pero se desespera. Imagínate, estás hablando, entrevistando a Bono y se te corta. ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Dónde me meto? Y Bono lo volvió a llamar a él. Claro. No. Se quedó sin pero abono. Claro, muy bueno. Excelente. Qué bien. Muy bueno, canalito, sí. No, en realidad ese es otro género, un género bastante absurdo dentro de las entrevistas estas, que es el famoso phoner, que es la entrevista por teléfono. Sí. Y en este es un caso todavía más absurdo, que es, vos das tu teléfono y supuestamente te van a llamar. Y ese día era a las 12 de la noche, él llamaba de Seattle, y yo estaba a las 12 de la noche ahí esperando el teléfono. Y suena el teléfono, y atiendo el teléfono, y es una señorita te dice, te va a hablar Bono. Vos decís, bueno, ok. Y te pasan. Y vos confiás Claro. que es Bono, ¿no? No le vas a pedir que cante Without You para ver si es verdad. Podría ser un imitador, claro, pero no sabemos. sí, bueno, yo... ¿Te quedó chicos, la duda? ¿Te quedó alguna vez la duda en ese tipo de...? No, la verdad que no, pero una vez entrevistando a Larisa Riquelme, ella me contó... esto es genial, ¿eh? Larisa Riquelme. Esto es el periodismo, chicos. Sí, Perdón, Desde una Lurrita a Larisa Riquelme. Sí, sí. ¿Le habías puesto el grabador acá? ¿Tenía, no? Como ella solía poner los No. celulares. Ok. Y ella me dijo que en la época de esplendor, de cuando fue la novia del Mundial, Sí. la madre contestaba entrevistas por ella. Y me dijo Muy que bueno. un periodista Sí. argentino muy importante se había comido el golazo, pero no me quiso decir quién, de un radial. Seguro Lieberman lo dice en algún momento. ¿no? Claro. O sea que también podía pasar eso, ¿no? Que entrevistás. Y bueno, la cosa es que estoy hablando con Bono y se corta de repente. Digo, La no, puta. y perdí la entrevista. Ya fue, no. si este tipo no me llama Y más. pasan 3 minutos, 4 minutos y suena de vuelta el teléfono y lo tengo a Bono. ¿Y era él directo? Ya no fue la señorita. No, era él. Excelente, grosso. Muy raro, ¿viste? Capaz Hablando de que cosas Redial raras, podía apretar, bueno. ¿Cuándo fue la situación más rara que dijiste, qué estoy haciendo acá con este flaco en esta situación? ¿Cuál fue la situación más rara que te acordás? Bueno, a ver, rara. La de Lou Reed, esa fue la situación La de la rara, habitación. porque ese momento en el que el tipo te pregunta a vos, no sabes qué decir. Después, bueno, Pero qué bueno mi laburo, viejo. Mirá, bueno, la de Bon Jovi en el avión también debe haber sido algo parecido, ¿no? Pero en situaciones que vos decís, ¿cómo puede ser que me está pasando esto? Sí, bueno, cuando terminás de hablar con David Bowie, sí, es un delirio, ¿no? Sobre la adrenalina es una cosa, qué sé yo, está buenísimo, porque son personajes a los que admirás, Claro. además, no podés hacer... A mí no me gusta ir de fan, porque, viste, eso se transforma en otra cosa, pero, digo, cuando termina... se te va el periodista y volvés a Y colgar el vuelve. póster, ¿no? Descolgás el póster para saltando en entrevistarlo. una cama, festejando así contra un espejo, en situaciones así, revoleando una remera, como... Después de la entrevista. Preferentemente No. solo, para no prender fuego a nadie, ¿no? Sí, Digo, No, pero, ellos están pero, solos. pero no, vamos a decirlo. Sí, me encontré entrevistando a Papo en su habitación a oscuras cuando vivía con los padres, yo sentado en la cama y él desmayado de pasar la noche de largo y nada, apenas cubierto por una sábana, así, qué sé yo, o con Papo cortándose las uñas frente a mí, no sé. Muy bueno. Es tremendo. Pero Y bueno, Papo no entró en el libro, pero... Eso te iba a preguntar, a propósito de Papo. Papo, digo, ¿qué argentino debió estar así? Vos Sí, tenés que... Papo de una. Papo. Papo y Charly García en la época de Say No More podrían haber estado tranquilamente. Tranquilamente. Sí, sí. Estamos hablando de ese nivel de artista. Digo, para De tomar ese nivel de decisión. situación de entrevista y en la que podría haber tenido una situación narrativa interesante para contar. Antes mencionaste los más mala onda, el más buena onda que dijiste, Y mirá, te fuiste amigo de la entrevista así. no, lo podías pero fui creer. amigo, pero Bowie fue un caso, y un caso que me sorprendió mucho bien, pues fue Phil Collins, que fue súper interesante, que me pareció que además de ser amable era muy interesante. Y yo por ahí tenía un poco de prejuicio, Ajá. a pesar de que llevé un disco de Genesis para que me firmara y de eso, pero me sorprendió la buena actitud de él, ¿no? ¿Y con por dónde pasaba el prejuicio?
No, bueno, qué sé yo, que era soft, que había muchas preguntas como medio fuertes y sin embargo las contestó todas y bien, qué sé yo. Y después no sé, cuando estuve con los 3 VGs, por ejemplo, no me acuerdo, ahora se me mezclan los nombres, pero como hay 2 que murieron. Eso te iba a decir, bueno, Barry Gibbs es el que está vivo, que Claro. vos ahí en el libro contás que fue el Claro, primero que ese- entrevistaste, fue una onda, pero el último de los hermanos te echa flea. Me echa flip, sí. ¿Cómo porque- fue eso cuando te dicen, no, loco, andate en una entrevista? Bueno, y Ozzy Osbourne también tuvo. La entrevista estuvo buena, fue casi un monólogo de él, porque viste que además tiembla, como tiene un temblor que le quedó del alcohol y la cocaína, de que habla todo temblando. Y iba bárbara la entrevista y yo no pude evitar. A veces uno también como que se da gustos, ¿no? Entonces quería preguntarle por lo del murciélago famoso que había mordido. Y yo sabía que le caía muy mal, pero digo, no, se lo pregunto. Claro, igual. puedo, Tengo que esta decirlo. pregunta la tengo que hacer. Yo quiero hacerlo porque ya sé lo que pasó y todo, pero yo quiero preguntarlo también, Claro. ¿no? Lo Como dejás que para el final, cosa de lo tener dejé más o para el menos final. armado, claro. Y dijo, no, basta, no voy a hablar más de eso, basta, se acabó la entrevista, pero bueno, ya había pasado un montón de tiempo, igual estaba todo bien. Pero lo que dice él, yo fui con una pregunta, eran los 3 por separado y no se podía hablar con cada uno del otro, no había que hablar con... Los 3 VGs. Claro, cada uno por separado. una ¿Sabemos por situación- qué no se puede hablar? No, bueno, no me acuerdo, pero era así. Pero es así, es Y una norma. Era una norma, claro. A uno, bueno, le pregunté un poco por si lo llevé por el lado de si los celos entre los hermanos no potenciaban la creatividad, como había pasado con otros hermanos que eran los Kings, ¿no? Que eran otro grupo inglés de hermanos, que eran como los Gallagher, que las peleas eran históricas, pero eso hacía que el grupo, ¿no? El tipo dijo, ¿qué me estás preguntando? Ella se puso de muy mal humor, ¿no? No hablan Y en el otro- falsete, ¿no? A la hora de responder. no, no es muy bueno, no son castrati. Y el otro, y otro que uno creo que es Robin y el otro Maurice, me parece. Y el otro Maurice como que no hablaba directamente. Eso era una cosa que era una situación. Yo decía, ¿qué hago con este tipo? Porque realmente sí, ¿no? En ese caso. O bueno, con Paul Stanley, que también era un desayuno después de ver a Kiss, y como estaba muy afónico, tomaba té. En una todo lo contrario de lo que yo cuando era chico veía de Kiss, que era, ¿no?, la cosa diabólica. El tipo bueno, obviamente, habían pasado mucho tiempo, pero bueno, imagínate, de pasar de verlo, que en la revista Gente decían todo lo que decían, que hacían ritos con animales, no sé, lo que fuera, el tipo tomando el té así, y que me decía todo el tiempo honey, ¿no? Me remataba la respuesta con honey, y ya, viste, me tenía medio... Entonces me estaba avanzando un poco, Claro. me parece, ¿no? Apa, Pero mirá bueno. Qué dato, ¿eh? Sí, yo creo que sí. ¿Y con alguno te quedaste con algún tipo de relación así? No, No, nada, de vida, ninguno. no, jamás, no. Están en otro planeta. Totalmente, sí, claro, no, se terminó el tiempo y se terminó y nunca más se van a acordar Bien. nada. Bueno, si te quedás con uno, ¿quién es el mayor exponente para vos en términos de lo que significa un rockstar? Tenés que elegir uno. Qué pregunta. No, yo de todo el libro creo que Lou Reed me pareció como Lou la Reed. experiencia más... Excelente. Sí. Excelente. Gran libro para leer, atención, para los amantes del rock and roll. Este libro increíble de Fernando García que recomendamos. Gracias por haber venido. ¿La has Gracias a pasado ustedes, bien? por favor. Sí, buenísimo. Bueno, excelente. Gracias por quedarte. Novita, mucho nos pasa, les pasa.